En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablar del Espíritu Santo, hermanos, es hablar de esa fuerza, es hablar de perder el miedo. El Espíritu Santo nos trae a nosotros un valor incalculable, un valor increíble que nos hace defender, nos hace ser testigos fieles de ese Señor que nos pidió que le esperásemos como una promesa del Padre. Aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo no son capaces de hablar, no son capaces de defender. Eso es la fuerza del Espíritu Santo. Una persona que no tiene esa fuerza del Espíritu tiene miedo de defender a ese príncipe, a ese rey que vino a la tierra para estar con nosotros un tiempo y enseñarnos su doctrina, su palabra, hablarnos del Padre, quién era el Padre. Y podemos ver en Ezequiel cómo Dios llama a esas personas. Pero antes de comenzar, invocó al Espíritu Santo para que pueda hacer un discernimiento de esta palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cúbreme con tu fuerza, con tu calor, con tu poder. Dame ese discernimiento, que sea sincero, que sea con amor, que no sea como una contienda, pero sí hablando de ti, donde tú estás, donde tú viniste en ese día, donde se repartieron esas lenguas como de fuego. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Espíritu Santo, de gracia, de amor, llena nuestros corazones en esos momentos de tristeza, en esos momentos de prueba, para que tengamos esa fe sincera y pura con el conocimiento que tú nos das. Espíritu Santo de gracia, te pedimos siempre nos ilumines. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dando inicio con esta enseñanza, vengo a hablarles, hermanos, de esperando que reciban esa bendición del Espíritu Santo, que reciban esa fuerza y que sepan que nadie puede decirle a un cristiano bautizado, tú no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, después del bautismo que lo hemos recibido, nadie nos puede decir tú no lo tienes el Espíritu Santo solo porque eres pecador, solo porque no tenés ese amor sincero, ese amor puro, esa nitidez de fe o de santidad para predicar. El Espíritu Santo está en aquellas personas que lo piden, en aquellas personas que aunque anden extraviados por ratos en ese camino donde es difícil llegar santo, puro, pero no es que sea imposible, pero nos mantienen en esas pruebas, y con el Espíritu Santo es que vamos a soportar esas pruebas y vamos a sobrevivir, a sacarlas, a apartarlas de nosotros. El Espíritu Santo, dice Ezequiel, hay que invocarlo. Tenemos Ezequiel capítulo 37, versículo 9, donde nos pide la invocación del Espíritu Santo. Mire cómo Dios habla a Ezequiel. Entonces me dijo,
Profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, llama, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Aquellas personas que están muertas en pecado, les falta el Espíritu Santo. Aquellas personas que tienen miedo de predicar, les falta el Espíritu Santo. Pero ¿qué es ese espíritu que les hace falta? Es ese espíritu de valor, ese espíritu de impulso, de salir a defender esa enseñanza de Cristo Jesús, que dijo: he venido para unirlos, no para separarlos. Ese espíritu es el que necesitamos especialmente nosotros los católicos, que no salimos a predicar por miedo al rechazo, por miedo a que nos vayan a llamar herejes, por miedo que nos vayan a leer la palabra, a aprenderse la palabra de Dios, porque si no los aprendemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a predicar? Entonces ese espíritu, esa fuerza del Espíritu Santo es la que nos hace falta, esa fuerza que nos lleva a donde Cristo quiere ir, esa fuerza que no importa lo que diga la familia, que no importa lo que diga el amigo, que no importa lo que diga el vecino, que no importa lo que diga un gobierno. Por eso aquellos apóstoles que recibieron el Espíritu Santo demostraron qué era tener el Espíritu Santo, es tener esa fuerza que van a recibir, donde nos lleva siempre a Cristo. Y Cristo está en todas partes, pero especialmente en aquellas personas o en aquella iglesia que predica la verdad. Porque la verdad es que nos hace libres, la verdad es que nos salva y la verdad es que nos lleva a predicar la palabra. Porque alguien que cambia la escritura puede predicar, sí, pero cuando se enfrenta a una persona que sabe la verdad, que le habla con las escrituras, esa persona tiene miedo. Y si usted como católico tiene miedo, es porque no ha estudiado la palabra de Dios, no se la ha aprendido, no la ha leído siquiera una o dos veces, siquiera eso, porque si es necesario leer una o dos veces la palabra de Dios para tener una idea qué es lo que quiere Cristo, qué es tener el Espíritu Santo. Si no, lo van a estar engañando y le van a estar diciendo que todo es lo mismo, que Cristo no dejó iglesia, y usted va a estar se va a creer esas cosas. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, que Jesús les pide esto a los apóstoles. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre les había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Es aquí donde podemos ver esa palabra de la iglesia. Estas personas, les dice Jesús en especial, que ya les había hablado, ya les había enseñado allá donde estaba solo con ellos. Ese es el misterio que no todos podemos entender por falta del Espíritu Santo, porque tener el Espíritu Santo es seguir las enseñanzas de Jesús, es tener la verdad. Si no tenemos la verdad, no podemos tener esa fuerza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar, dice, allí en Jerusalén. Y la Jerusalén de hoy es
La iglesia que dejó Jesús como congregación donde se predicará la verdad. Y esa verdad va a estar en un solo lugar, porque una es la fe, porque uno es el Dios y uno es el Espíritu Santo. Eso es unidad. Donde no hay unidad, ya podrá ser cristiano católico, y si está peleando con sus hermanos, si está desechando un grupo que se dedica a un ministerio, si está desechando a un compañero de su grupo, si está desechando al hermano que viene a recibir la palabra de Dios, esa persona no tiene la fuerza del Espíritu Santo, porque no es capaz de dominar sus sentimientos, sus pensamientos, su instinto. Esa persona tiene el Espíritu Santo porque fue bautizado, pero no tiene la fuerza del Espíritu Santo. Y vemos como en el versículo 8 dice: pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Siempre aquella persona que tiene el Espíritu Santo va a ir allá primero a Jerusalén, porque allí fue donde vino el Espíritu Santo. Y no vino el Espíritu Santo a todo el mundo. No, el Espíritu Santo vino a determinadas personas en determinado lugar, para que de allí se repartiera por todo el mundo a través de esas personas. Y esas personas ya las dejó escritos los nombres de los que estaban allí. Esas personas son las que nosotros debemos creer. Nosotros debemos de fijarnos, aprender en la Escritura quienes recibieron el Espíritu Santo primero, para saber dónde está el Espíritu Santo, dónde está la verdad. Porque el Espíritu Santo viene a confirmar las enseñanzas de Jesús. Y para esas enseñanzas de Jesús debíamos estar en conocimiento de la palabra primero. Y después de que conocemos la palabra, venimos a confirmar esa fe. Entonces dice el capítulo 12 el versículo 12 de Hechos de los Apóstoles, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como a media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. El Espíritu Santo vino a esas personas y vino a darles una gran fuerza. Esa fuerza que no sentimos cuando nosotros no conocemos la palabra, porque cuando viene una persona y nos dice: ustedes son unos fanáticos, ustedes son unos tontos que se dejan seducir de una iglesia o de un Dios para que los controle, esa persona se deja llevar por ese tipo de prédica, porque no tiene el Espíritu Santo.
no tiene esa fuerza que recibieron los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Vemos acá que ellos estaban tristes, que ellos estaban con miedo, porque no tenían esa fuerza, estaban encerrados en esa casa, no podían salir, no podían ni siquiera abrir la puerta de la casa. ¿Por qué? Por miedo, por falta del Espíritu Santo. Así está aquel católico que dice: yo no salgo a predicar porque eso es malo. Yo no salgo a hablar de Dios porque allá me van a criticar. Entonces, esa persona, siendo católico, estando en la verdad, estando en la iglesia de Cristo, no tiene la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí tenemos el ejemplo. Ese mismo día, San Juan capítulo 20, versículo 19 dice: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ese miedo solo se da cuando no tenemos al Espíritu Santo. Pero Jesús llega en ese auxilio y nos fortalece. Jesús sabe que nosotros nos falta fuerza, nos falta valor, nos falta voluntad, nos falta rigor, firmeza en la predicación, en el llevar a Cristo. Él bien sabe, y por eso les promete enviarles el Espíritu Santo, que los hará ser disponibles para la palabra de Dios, para las cosas de Dios. Por eso la iglesia está a falta de gente para servicio, porque no tienen esa fuerza del Espíritu Santo. Habiendo una gran congregación, mínimo 100 personas un domingo, no hay servidores en la iglesia. Habiendo una comunidad de 10,000 personas o de 10 millones de personas, un pueblo de 10 millones de personas me refiero, no hay sacerdotes para la iglesia. ¿Por qué? Porque reprimimos al Espíritu Santo, que es el que nos da esa fuerza. ¿Con qué lo reprimimos? Con el pecado. Y el primer pecado que nos hace llevar a que no salgan ni sacerdotes a la iglesia es que ya hoy, en estos tiempos, las parejas solo se juntan, no se casan. Entonces ya la bendición de Dios ya no está allí en ese hogar, ya el Espíritu Santo ya no está en ese hogar. Es un hogar, pero no está el Espíritu Santo porque está en pecado, y el pecado reprime al Espíritu Santo. Nosotros debemos de invocar al Espíritu Santo. Nosotros debemos de trabajar para tener esa fuerza del Espíritu Santo, donde dice que llega Jesús a dar ese auxilio. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. El Espíritu Santo viene a través de la paz que da Cristo. Una persona que no tiene paz no es capaz de hablar con otra persona que se le está oponiendo. Esa persona no tiene la fuerza del Espíritu Santo. Esa persona pierde el control, porque quien tiene el control es el Espíritu Santo, ¿no? Él es el que nos está dando esa fuerza, esa voluntad de estudiar, esa voluntad de hablar de Él. Hablar del que vino a dar la vida por nosotros. Y ahora vemos cómo se va a recibir al Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando aquellos que tenían miedo, que estaban encerrados allá,
reciben el Espíritu Santo y ya no está Jesús presente para animarlos, para cuidarlos. Ahora está el Espíritu Santo dentro de esa persona, esa fuerza que da voluntad, que da amor para ser testigo de ese Señor que es el Rey del universo. Perdón. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 8, habla del recibimiento del Espíritu Santo. Dice, Hechos 2, 1 al 8. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es la recibida del Espíritu Santo, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Estaban encerrados por miedo a los judíos. No eran capaces, oían el ruido afuera y no eran capaces de salir a la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros oímos el ruido de esa gente que hablan que Cristo no existe, que Cristo no, que yo no necesito estar casado, que yo no necesito confesarme, que yo no. Cuando Jesús los miró a ellos, a esos 12, los miró tristes, vino y les dijo que la paz estuviera, los limpió del pecado, porque tenían que estar preparados para recibir esa fuerza del Espíritu Santo. Pero como nosotros no queremos llevar las cosas de Dios como son, decimos que eso de predicar en la calle, eso es de otras personas. Que eso de casarse ya nadie se casa. Que eso de hablarle a una persona que está pecando, eso es dañarlo. Entonces eso se llama no tener la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros, la palabra nos guía para que nadie nos engañe. Pero ¿será que la queremos leer? No, nos cuesta, nos es difícil a nosotros, más que todo a los católicos, agarrar la Biblia y leerla. Dice, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Ese fuego que se posó sobre ellos, ese fuego simboliza que nadie me va a callar, porque el fuego quema. El fuego no es que usted le va a decir, le voy a poner la mano y se apagó. No, ese fuego enciende lo que sea. En la palabra de Dios no nos va a apartar nadie, digan lo que digan, nos critiquen como los critiquen. Y aquellos hermanos que se retiran de la palabra de Dios una vez que han prometido hablar de ella, han aprendido de ella, esos hermanos caen en una tentación, en un frío espiritual. El Espíritu Santo se les reprime al tener miedo ya de salir a predicar. Eso es muy importante para aquellas personas que ya estudian las Escrituras, entender que va a llegar tiempo donde las pruebas van a llegar. Esas pruebas son una de esas. Querer retirarse porque fulano dijo esto, porque allá me critican. Esa es la fuerza, ese es el Espíritu Santo que hay que invocar, ese es el Espíritu Santo que hay que alimentar. Como alimentamos el Espíritu Santo, apartándonos de pecar nosotros con cualquier tipo de pecado. Y si caemos en un pecado, sabemos, conociendo la palabra, qué debemos hacer. Confesarnos, orar,
Eso es lo que le da vida al Espíritu Santo, como este aparatito que tengo aquí, que si no lo conecto a la corriente no me sirve de nada. Entonces, debemos orar, debemos confesar nuestros pecados, porque así lo dice la Escritura, y eso es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es aquel que habla en lenguas, el Espíritu Santo no es aquel que grita, el Espíritu Santo no está en aquel que se dice a sí mismo: yo tengo el Espíritu Santo. Y dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. No dice en lenguas que no se entienden, no, que dice en otras lenguas. Y esas lenguas veremos qué clase de lenguas son, porque muchos creen que o enseñan a que habla lenguas. Pero otras lenguas, vamos a ver qué otras lenguas son. Porque la palabra de Dios mismo lo especifica, que el que habla lenguas que no se entienden, esas lenguas guárdelas para usted. Pero no se dirija a una comunidad a hablar en lenguas que no entiende, porque entonces no está edificando a la persona, y el Espíritu Santo lo que busca es edificar la iglesia. Dice: estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, está diciendo, en su propia forma de hablar. Entonces, no se engañen, hermanos católicos principalmente, que les dicen: no, que ustedes no hablan en lenguas y ustedes por eso no tienen el Espíritu Santo. No se dejen engañar. Una persona que habla en lenguas ciertamente puede estar siendo tocado por el Espíritu Santo, porque está en la iglesia de Cristo, está en la verdad. Eso sí es cierto. Pero principalmente una persona que realmente habla en lenguas está hablando con la verdad, que eso es lo que quiere Dios, para que se convierta, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, para que todos se salven. Eso es tener el Espíritu Santo. No es porque otro lo diga, es por sus actuaciones personales, es por su dedicación a Dios, es por su dedicación a buscar la verdad. La verdad es una sola, no pueden haber más verdades. Entonces, esa persona que le está diciendo a usted que usted no tiene el Espíritu Santo, usted tiene que investigar si está en la verdad. Y por medio de eso, de esa investigación, usted lo puede rebatir, porque Dios mandó a defender su doctrina. Jesús enseñó su doctrina y dijo: defiéndanla, porque van a venir usurpadores. Entonces, eso es tener el Espíritu Santo. Y ahora veremos cómo sigue ese ejemplo de tener el Espíritu Santo, el ejemplo más grande, el ejemplo que nos lleva a defender, el ejemplo que nos lleva como predicadores de la palabra a no callarnos, porque si nos callamos seremos cómplices del mundo,
Porque aquella persona que está en el mundo daña a su hermano. Aquella persona que está en el mundo está lleno de vicios y no recapacita. Entonces, esa persona viene a dañar, viene a hablar mal, viene a perjudicar a la iglesia de Cristo. Nosotros, como cristianos que estamos en la verdad, estamos llamados a conducir a esas personas que les falta tener la fuerza del Espíritu Santo, que les falta llegar a conocer al Espíritu Santo. Dice Judas, capítulo 3, versículo 3, perdón, carta de Judas, versículo 3, dice así: Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Bien claro está que si nos vamos a las escrituras, los primeros santos están los que Jesús eligió, los que leí por primera vez, quienes recibieron el Espíritu Santo. En esas personas están los primeros santos de la segunda alianza que vino Jesús a instituir por orden del Padre. Como el Padre me envió, así yo los envío. El Padre lo envió a perdonar al mundo, a instituir una nueva alianza, y ahora nosotros nos toca defenderla. Ahora nosotros debemos de conocer la palabra que dice para poder actuar conforme la palabra, no conforme un ser humano que dice no lo hagan porque ustedes están en contra de Cristo, ustedes no son esto, no son el otro, ustedes no pueden defender la palabra de Dios con o sin las escrituras. Principalmente tiene que ser con las escrituras porque las escrituras lo dicen. Y esa es la forma más correcta de defender la palabra de Dios. Y Dios nos manda a ser hombres, a ser valientes, a ser fuertes. Te mandaré a mi pueblo, dice la palabra de Dios en Ezequiel 3, un pueblo de dura cerviz que son como frente de roca, pero a ti te haré frente de diamante. Y esa frente de diamante es cuando se aprende la palabra y usted defiende, sea que caiga bien o sea que no. Entonces vemos que en Judas 12 dice: echan a perder las comidas Judas 10. En cambio, dice, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto, como los animales lo utilizan para su corrupción. Nos manda a defender y nos dice de quién nos vamos a defender. De esas personas que andan hablando mal de la iglesia, de esas personas que no aceptan a Cristo. Debemos defender la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos prohíbe defender, porque para eso tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Y si usted no tiene la fuerza del Espíritu Santo, usted se va a dejar convencer de aquellos que dicen no podemos hablar con las Escrituras porque no le entienden. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza del Espíritu Santo que nos empuja a defender esa palabra, ese mensaje que Dios dejó donde dice convertíos y predicad el evangelio, haced discípulos, bautícenlos y enséñenles a cumplir. Ese
es el mensaje concreto que trae la palabra para todo misionero que dice y que quiere y que tiene la fuerza del Espíritu Santo. Ese amor incorruptible a Cristo. Pero si usted escucha la palabra de Dios y la cambia y se quiere formar su propia forma de tener fe, de creer en Dios, de creer en Jesús, usted no tiene el Espíritu Santo. Aunque se diga tenerlo, porque no es lo mismo decir que tenerlo. Aquí tenemos el ejemplo de aquellos que recibieron el Espíritu Santo y fueron capaces de pelear ante un público siendo solo 12 personas, ante un pueblo full en las calles, oyendo ese ruido de la venida del Espíritu Santo e investigando y acusando a esas personas, pero con la fuerza del Espíritu Santo abrieron las puertas, que son las puertas de su corazón, que son esas puertas donde usted se viene otro y se la laquea y quiere que usted caiga y quiere que usted no tenga ese amor a Dios, que no lleve la palabra de Dios. Cuando la palabra misma de Dios dice, y el mismo Jesús dijo, y envió a aquellos y les dijo, vayan adelante donde yo quiero ir. ¿Y cómo es que usted ahora dice que no hay que predicar? ¿Cómo que usted dice la Biblia no se usó para defender la palabra de Dios? ¿En qué lugar está usted? En el que usted se ha dejado llevar por no conocer las Escrituras. Veamos cómo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 14, de aquellos que estaban encerrados por miedo a los judíos, salen de frente ahora. No está Jesús, pero está la fuerza del Espíritu Santo. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. Con la fuerza del Espíritu Santo viene Pedro hoy a defender a esa iglesia. Ese es el ejemplo más grande. ¿Por qué? Porque los van a acusar de una y otra cosa, pero con el Espíritu Santo usted va a ser capaz de salir de frente sin importar lo que les pase, lo que le pase. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta Joel? Que iba a poner el Espíritu Santo en todos los corazones. Y aquella persona que no tiene el Espíritu Santo no va a ser capaz de profetizar, como dice allá, que jóvenes y adultos y ancianos van a profetizar. Entonces, si usted no es capaz, si usted se deja llevar por palabras de hombres, usted no tiene la fuerza del Espíritu Santo, que es la que lo va a llevar a la palabra de Dios, que le va a quitar esa pereza de estudiarla, que lo va a llevar a servir a la iglesia, porque la iglesia necesita miembros para servir. La iglesia necesita vocaciones para consagrados. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a hacer lo que Dios manda para que este mundo sea dirigido por Cristo y no por el tentador a través de los gobiernos, a través de nuestros dirigentes en la iglesia, a través del pueblo que nos quiere llevar
a todo al pueblo del mundo que nos quiere llevar a lo que nos despide el cuerpo, a lo que nos pide la vida. Nuestro cuerpo carnal nos pide muchas cosas que no vienen de Dios. Es aquí cuando vemos que en Judas dice que van a hablar de lo que no. Dice, en cambio, dice, esa gente insulta, esa gente camina hablando mal, porque tienen su propia doctrina, su propia fe, doctrina de hombres, fe de hombres, no la fe de Cristo, que es defender la verdad hoy y siempre, si es posible, con su vida, como tenemos el ejemplo de los apóstoles que entregaron su vida por Cristo, que entregaron por amor a Dios, por amor a Cristo, su propia vida. No les importó quemados, acuchillados, apedreados, degollados, les cortaron la cabeza y ellos estaban felices porque tenían la fuerza del Espíritu Santo. Mi hermano, si le gustó este mensaje, póngame un like allí en las redes sociales, que eso es necesario para seguir hablando. Le doy gracias a Dios porque han escuchado esta palabra hoy. A toda aquella persona que escucha la palabra de Dios quiere saber de Dios. Y es más importante en estos tiempos de guerra, en tiempos de pleitos de familia, en tiempos de enfermedad, escuchar la palabra de Dios. Principalmente los jóvenes que tienen tan difícil la vida hoy. Esos jóvenes necesitan que nosotros les hablemos de Cristo, que ellos poco a poco, aunque sea una palabra al día, a la semana, al mes, pero de hablarles un poquito de Dios. No tengamos miedo, porque el que tiene miedo no tiene la fuerza del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.